Muchas gracias, José David. Bueno, entonces la clase anterior habíamos visto, ¿no? Algunos criterios sobre las superficies de falla de taludes al, del tipo circular, que son las más comunes considerados al menos en taludes de presas de tierra. En ese sentido, vimos, ¿no? Que depende mucho de donde consideremos el origen, ¿no? De la superficie de falla. Entonces, en un ejercicio completo, se tienen que tomar diferentes hipótesis. Si la falla ocurre con el deslizamiento en pie de talud, si ocurre, ¿no? Cortando el cuerpo del talud, si hay interfaz, ocurre tangenciando, ¿no? La interfaz o si es una falla de base donde parte de la base del talud interviene también en la falla, ¿no? Vamos a ver el día de hoy el método que les había comentado, que es uno de los más populares, que se usa mucho en el desarrollo, ¿no? Se usa mucho en el desarrollo de análisis de estabilidad de taludes, de presas o de cualquier otro tipo de talud, donde básicamente el problema consiste en subdividir toda la masa de suelo. Bueno, primeramente consiste en determinar cuál es el origen de o punto de origen de mi deslizamiento. A continuación, yo lo que hago es diseñar mi superficie de falla trazando un semicírculo entre los puntos A y C, que son los puntos donde el semicírculo o el arco de círculo corta la parte superior del mi talud como la base del mi talud. H es la altura del talud, R va a ser el radio de mi talud. A continuación, yo subdivido, ¿no? En dovelas de ancho más o menos similar cada una de estas fajas y para cada faja yo tengo que calcular cuál es el área de cada faja o de cada dovela. Por ejemplo, aquí a la dovela 2 le corresponde el área 2. Yo puedo, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un semicírculo, pero mientras más dovelas yo tenga, puedo aproximar estas áreas más o menos con la forma de trapecio, donde a través de mi sección de trapecio yo voy a tener una base 1, aquí voy a tener una base 2 y esta área 2 yo la podría calcular como B1 más B2 sobre 2 veces el ancho de mi dovela W2, donde W2 aquí sería el ancho, ¿no? De mi dovela. Quien quiera hacer este diseño en AutoCAD y con el semicírculo, ya existe un comando que se llama área, ¿no? Que calcula con el trecho semicircular. Entonces, quien quiera hacerlo netamente por Excel, puede hacerlo también en base a
aproximar, ¿no? Este arco de círculo con una recta, pero se tiene que subdividir un número de dovelas tal de manera a que el error aquí sea el mínimo posible. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero, se entiende. Una consulta, sí. Sí, ¿Hay algún programa o software que nos ayude para realizar el método de las novelas? ya hay programas, ¿no? Como el GeoSlope o Geo 5, ¿no? Esos programas ya hacen automáticamente, ¿no? Pero aquí lo vamos a resolver a mano, ¿ok? Ah, ya, gracias, ingeniero. Bueno, entonces, habiendo calculado el área, ¿no? de cada una de mis novelas, lo que se hace es trazar la directriz o el plano medio por donde pasa mi novela, de tal forma a interceptar el punto medio de cada novela y desde el origen nosotros vamos a trazar una recta que intercepte ese punto medio de mi novela de esta forma, de tal manera que yo pueda marcar el ángulo de intersección en este punto, que lo vamos a llamar de alfa 2, que sería el alfa correspondiente a mi dovela. Como ustedes pueden ver aquí, con mi dovela n trazamos la recta que pase por el plano medio de la dovela en la base y marcamos también alfa n. Esto se puede hacer con un transportador o se puede hacer también, quien maneje AutoCAD, pueden hacerlo con uso de AutoCAD. ¿Ok? A continuación vamos a calcular el peso de mi dovela. Le voy a poner W2 mayúscula, que no va a ser otra cosa que el peso del suelo multiplicado por el área de mi dovela. Todo esto lo consideramos para un ancho de dovela unitario. Eso lo tenemos que hacer, todas estas cuentas tenemos que hacerlas para todas las dovelas en las cuales yo subdivido. Generalmente se recomienda trabajar entre 8 a 10 dovelas, ¿no? Por este método. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Ingeniero, Ok, gracias. Y vamos a calcular también estas distancias horizontales desde el origen hasta cada uno de los planos directrices, que va a ser R veces el seno de alfa n o alfa 1, alfa 2, alfa 3, etcétera. ¿Ok? Entonces, esos son los cálculos preliminares que tenemos que tener resueltos previamente para el método de dovelas. Entonces, recapitulando un poco, fijar el punto para el cual yo quiero evaluar la estabilidad del talud, trazar el semicírculo,
subdividir en dovelas lo más de anchos lo más uniformes posible, calcular el área de cada dovela con el peso específico del suelo, calcular el peso de cada dovela y también trazando una recta desde el origen hasta el punto del plano medio de mi dovela, medir cuál es el ángulo alfa con respecto a la vertical. ¿Ok? Con el desarrollo de esas eh, ecuaciones y analizando, ¿no? Una dovela para ver las fuerzas que actúan, ¿no? En cada dovela tenemos la fuerza de presión de suelo a la derecha y las fuerzas tangenciales de suelo en la cara derecha, ¿no? Y las fuerzas que se oponen a este empuje Pn y a este deslizamiento Tn son las fuerzas que ejerce la dovela inmediatamente a la izquierda, ¿no? Entonces este es el diagrama de equilibrio de cada dovela. ¿Por qué es importante este alfa n? Porque me va a decir cuál es la normal, la fuerza normal que actúa sobre cada dovela y la fuerza tangencial que actúa en cada dovela. Entonces, delta Ln es la longitud de cada dovela en la base inferior, de tal forma que yo puedo calcular sigma prima dividiendo este valor de NR dividido por delta Ln, en el mismo sentido que hemos estado desarrollando anteriormente. Entonces, con esa ecuación o con ese desarrollo, NR va a depender de mi peso Wn de suelo por el coseno de alfa n. Entonces esto va a ser este valor. Y mi valor TR va a ser mi tensión tangencial de corte que se desarrolla en esta interfaz multiplicado por la longitud delta Ln, ¿no? Donde la tensión de corte va a ser la tensión de corte del suelo dividido por el factor de seguridad que estoy adoptando o que podemos eh, estimarlo como siendo C' es más sigma prima tangente de phi prima, ¿no? Entonces la cohesión, este valor de tau f es Mol Coulomb, donde tenemos aquí C' más sigma prima tangente de phi prima veces delta Ln dividido por el factor de seguridad, donde sigma prima lo podemos determinar en función de NR dividido por delta Ln, ¿no? Entonces, como les había dicho, dividiendo NR por delta Ln, siendo NR coseno de alfa n, nosotros podemos sustituir sigma prima en esta ecuación por todo ese término. Siguiendo ese desarrollo, la suma de todas las fuerzas que se van a ir dando, ¿no? Dovela a dovela, va a ser la suma de todos de los pesos de cada dovela, de la dovela 1 hasta la dovela P, veces R veces seno de alfa n. Sustituyendo esto en la ecuación,
vamos a tener que esta sumatoria va a ser C' más WN coseno de alfa n sobre delta LN, tangente de Φ' veces delta LN veces el radio R. Y para saber, en realidad a nosotros nos interesa para una altura de talud dada y para una superficie de falla asumida, calcular cuál sería el factor de seguridad para esas condiciones. Entonces, esto pasa a multiplicar y este término pasa a dividir. Entonces, con eso, el factor de seguridad de un talud, asumiendo el tipo de falla circular para un punto específico que me define mi superficie de deslizamiento, va a estar dada por esta expresión. La suma de P desde la dovela 1 hasta la dovela P, siempre la dovela P es la dovela que me marca las dovelas a la derecha de las dovelas a la izquierda. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué. Entonces sería la sumatoria de todas las dovelas, ¿no? De la contribución de todas las dovelas. Es decir, para cada dovela tendríamos que calcular C' veces del TLN más WN coseno de alfa n veces tangente de Φ', donde del TLN es la longitud de la dovela n para n de 1 a p veces C', que es la cohesión del suelo, veces del TLN, y como les había dicho, del TLN es esta longitud de dovela, coseno de alfa n es el ángulo que que la bisectriz de cada dovela hace con la dirección del radio interceptando la base de la dovela, ¿no? Veces tangente de Φ', donde Φ' es el ángulo de fricción interno del suelo. Aparte de eso, se divide por la suma de todos los componentes de WN seno de alfa n de cada dovela. Con eso alcanzamos el factor de seguridad, ¿no? Como les había dicho, mientras más dovelas consideremos, de tal manera que el arco de círculo en la base de cada dovela se aproxime a una recta, podemos aproximar que delta LN es aproximadamente BN, que es el ancho de cada dovela, dividido por coseno de alfa n. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ni los entiende. Sí, Ok, ni lo sé. gracias, Jonathan. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio de aplicación. Voy a presentar el ejercicio que vamos a hacer y de ahí vamos a dar una pausa de 10 minutos y vamos a continuar con la solución, ¿no? Entonces, este es un ejercicio donde tenemos un talud que puede ser de una presa de tierra. La altura del talud es de 14 metros. El ángulo, ¿no?, de inclinación de excavación del talud es de 30 grados. Se tiene que el peso específico del suelo es de 16 kilonewtons por metro cúbico. La cohesión del suelo es de 20 kilonewtons por metro cuadrado y el ángulo de fricción interno es de 20 grados. Lo que se quiere aquí en este ejercicio es calcular para estas condiciones por el método de las dovelas. Hay alguien que me está grabateando la pantalla, por favor, si tomen cuidado en deshabilitar la,
la opción de escribir. Entonces, estos son los parámetros que tenemos del suelo, parámetros geotécnicos, peso específico, cohesión. Un minuto, no me va a quedar otra que sacarlo. Ok, entonces estos son los parámetros geotécnicos del suelo y estos son los parámetros geométricos, ¿no? Peso específico del suelo, 16 kilonewtons por metro cúbico, cohesión, 20 kilonewtons por metro cuadrado, ángulo de fricción interno de 20 grados, ángulo de talud, 30 grados como parámetro geométrico y altura de talud, 14 metros. Entonces, con estos aspectos, lo primero que se hace es asumir un punto, ¿ya? Y eso en el ejercicio que voy a dar, ustedes tienen que asumir un punto. Podría ser más acá, podría ser más acá, o hacia la derecha, más arriba, más abajo. La idea en el análisis de estabilidad de taludes es hacer una nube de puntos, ¿no? Y para esta nube de puntos obtenemos una nube de factores de seguridad y el menor factor de seguridad de todos los obtenidos es el factor de seguridad crítico, que siempre tiene que ser mayor o igual a 1,5. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Dije, como mínimo, Ok, gracias. una Gracias. pregunta ahí. Entonces, esto es lo que hacen hoy en día los programas de computadoras, ¿no? Uno le da el problema con los parámetros geotécnicos, con el ángulo de talud, y el programa lo que hace es de manera aleatoria generar una nube de puntos y para cada uno de estos puntos el programa calcula para cada punto un factor de seguridad y de ahí lo que hace es escoger el factor de seguridad mínimo de toda esta nube que lo adopta como crítico y compara con el factor de seguridad mínimo que, de acuerdo a mi normativa, que para efectos de este curso vamos a usar 1,5, lo compara si es mayor o menor, ¿no? Si el factor de seguridad crítico es mayor o igual a 1,5, el talud es estable. Si es inferior a 1,5, el talud es inestable. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el intervalo. Vamos a dar una pausa de 10 minutos y volviendo al intervalo, lo que vamos a hacer es resolver este problema donde hemos asumido que
el punto central se encuentra a 18 metros del vértice superior del talud y 5 metros por encima del punto de mayor altura de mi talud. ¿Quedó entendido? Sí, Sí, ingeniero. Ok. Sí, genial. Entonces vamos a la pausa. En 10 minutos volvemos para resolver este ejercicio a través del método de las dovelas. ¿Ok? Entonces, en 10 minutos, probando audio, video y presentación. Se escucha y se ve, ingeniero. Ok, gracias. Entonces habíamos presentado, ¿no? En la primera parte nuestro ejercicio que consistía en el talud que estamos viendo y para efectos de este ejemplo nosotros eh, asumimos un punto, una superficie de falla cuyo centro va a ser este punto y habiendo asumido el punto, tenemos que asumir también un radio, ¿ok? En este caso, nosotros estamos asumiendo que la falla se va a originar en el pie de talud y el centro de falla va a estar a 18 metros de este borde y a 5 metros por encima del punto superior, ¿no? Lo que asumimos ahora es que el radio va a tener esa circunferencia, asumimos que el radio que va a tener es este, y de ahí nosotros lo que hacemos es trazar la superficie de falla, ¿ok? Yo podría haber asumido otro punto y otras superficies de falla o algunos otros puntos con superficies de falla diferentes, ¿no? Entonces, quien asume el punto, ¿no? Del origen de la superficie del falla y el radio y la superficie de falla es uno y tiene que hacer varios análisis de puntos, ¿no? Entonces, para este ejercicio estamos asumiendo lo que hemos establecido, las coordenadas del punto con radio en este inicio y con eso trazamos el círculo que estamos viendo en pantalla. ¿Quedó entendido eso hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Ok. Entonces lo siguiente es subdividir eh, esa superficie de falla en dovelas. En este caso estamos trabajando con 7 dovelas. Siempre un punto clave de división de dovelas es este quiebre de aquí, este vértice. Y de ahí las dovelas se han subdividido en un ancho que prácticamente es uniforme para las dovelas 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Habiendo hecho eso, lo que se hace a continuación es para cada dovela se calculan las áreas de cada dovela conforme habíamos explicado en la primera parte del día de hoy. Entonces calculamos el área para la dovela 1, que es 301 metros cuadrados, para la dovela 2, 2507 metros cuadrados, para la dovela 3, 32.52 metros cuadrados, dovela 4, 31.94 metros cuadrados, dovela 5, 26.31 metros cuadrados, dovela 6, 16.51 metros cuadrados y dovela 7, 3.57 metros cuadrados. ¿Ok? Si ustedes se fijan,
estas dovelas, todo este diseño se hizo en AutoCAD y con el comando región, ¿no? Se puede extraer las áreas de las dovelas en AutoCAD considerando los trechos circulares, es decir, sería un cálculo más preciso, ¿no? De todas formas, se puede aprovechar, aproximar estas áreas considerando trechos rectilíneos, pero que el trecho circular no difiera mucho del trecho recto. Para eso, mientras más dovelas se usan, mejor, pero ahí el cálculo también ya se hace un poco más moroso. Acompañando hasta aquí. Sí, ingeniero. Ok, gracias, Josué. Entonces, habiendo calculado las áreas, eh, calculamos también cuál es nuestro delta LN para cada dovela. El delta LN es la longitud de la base, ¿no? Vale lo mismo, la misma observación que hice para el caso de las áreas, ¿no? Delta LN, el cálculo preciso es considerar el trecho circular. De todas formas, si el trecho rectilíneo no difiere mucho, el error inducido no es grande. Entonces, el delta LN para la dovela 1, 408 metros, dovela 2, 726 metros, dovela 3, 5,29 metros, dovela 4, 4,62 metros, dovela 5, 4,35 metros, dovela 6, 4,31 metros, dovela 7, 3 metros. Entonces tenemos el área, tenemos el delta LN, eh, tenemos que ahora calcular los pesos de cada dovela y los alfa N. Entonces los pesos de cada dovela, vamos a marcar el punto medio de cada dovela para esta flecha naranja, implica el punto de aplicación del peso de cada dovela N en mi sistema de talud. ¿Entendido hasta aquí? Ingeniero, disculpe, Ingeniero. ¿se podría usar Vector Word para el cálculo de las áreas? Se puede, cualquier programa que tengan que permita calcular áreas se puede hacer. Ya, gracias. ¿Ok? Entonces con eso calculamos los WN y unimos cada punto de bisectriz, ¿no? De mi punto WN de aplicación de carga con el origen a través de esas rectas segmentadas naranjas que ustedes pueden observar ahí. Y con ese trazado de recta es que vamos a calcular nuestros alfa n, como ven en la imagen. Entonces, nuestro eh, para la dovela 1, alfa n 70 grados, dovela 2, alfa n 53 grados, dovela 3, alfa n 36 grados, dovela 4, alfa n 21 grados, dovela 5, alfa n 9 grados, dovela 6, alfa n 4 grados, dovela 7, alfa n 14 grados. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, Ok, ingeniero. gracias. Hecho esto, lo que vamos a hacer a continuación es armar la sumatoria de nuestra fuerza de deslizamiento versus nuestra fuerza de estabilidad. Entonces, para ello, el cálculo por el método de Dovela se hace muy conveniente desarrollando esta tabla. Entonces, lo que tenemos aquí es numerar las dovelas
que son 7. Escribir las áreas de cada dovela conforme hemos hecho aquí para cada dovela. En nuestra tabla escribimos, ¿no?, el área de cada dovela y al lado escribimos el peso unitario de cada dovela. Este método se adapta, por ejemplo, a presas de tierra donde puedo tener diferentes estratos de suelo. Porque ¿qué pasa si yo tengo aquí un estrato de suelo y aquí tengo otro estrato? Y mi superficie de falla es esta, por ejemplo. Entonces aquí yo segmento mis dovelas y en las dovelas que tengan estratos mixtos, como ser esta, por ejemplo, yo puedo trabajar con un peso equivalente eh, de acuerdo a una ponderación de áreas, ¿no? Entonces, es muy potente el método de dovelas porque yo puedo trabajar con un sinfín de situaciones de estratigrafía, ¿no? Aquí, como nuestro suelo que estamos considerando es homogéneo, eh, yo, teniendo el área y el peso del suelo, calculo el peso aquí de cada dovela, ¿no? Entonces nuestros WN ya están tabulados aquí y salen de multiplicar el peso unitario por el área. Entonces con eso obtengo mis pesos. ¿Entendido hasta aquí? Ingeniero, el peso unitario era dato, el de 16 kilonewton. Ahí está. ¿Ok? Los alfa n los escribo a continuación. Nuestros alfa n, que son los valores que están acá. Aquí es muy importante los signos positivos o negativos de mis alfa n. ¿Por qué? Yo tengo que tener bien claro dónde está pasando o cortando la superficie de falla, el origen de mi superficie de falla, que es esta línea magenta. Todas las dovelas cuyas resultantes de peso estén a la derecha, el alfa n es positivo. ¿Por qué? Porque el peso favorece al deslizamiento. Todo lo que esté a la izquierda de mi bisectriz del origen, todos mis alfa n son negativos. ¿Por qué? Porque se oponen al deslizamiento. Son fuerzas estabilizadoras. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok, gracias. Por ejemplo, si yo hubiese puesto mi círculo de deslizamiento aquí y hubiese trazado mi superficie de falla, por ejemplo, como algo así, todos mis alfa n serían negativos porque todas las novelas estarían a la izquierda. ¿Ok? Entonces hay que prestar atención para ese aspecto de mis alfa n positivos y negativos.
Entonces aquí, volviendo a hacer hincapié, la dovela 6 y la dovela 7 están a la izquierda de mi bisectriz. Por lo tanto, estos ángulos de 4 y 14 grados van a tener valor negativo y todos los demás van a tener valor positivo. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Gracias. Ok, entonces es por eso que aquí anoto mis alfa n para las dovelas 1 a 7, dovela 1 70, dovela 2 53, dovela 3 36, dovela 4 21, la 5 9, la 6 menos 4 y la 7 menos 14. Y para cada uno de estos ángulos, lo que hago a continuación es calcular el seno de alfa n y el coseno de alfa n. ¿Ok? A continuación, calculo la longitud de base delta LN de cada una de mis dovelas. 408, 726, 529, 462, 435, 431 y 3 para las dovelas 1 a 7 de acuerdo a este detalle, ¿no? Ya previamente calculado. Y calculo la sumatoria de delta LN, que en este caso nos está dando un valor de 32.91 metros. La cohesión a continuación es un dato que es de 20 kilonewtons por metro cuadrado. El suelo es homogéneo, por lo tanto, para todas las dovelas, el valor de cohesión es de 20. Si fueran estratos diferentes, puedo prorratear, ¿no? Para cada dovela, cuál sería la cohesión y las mismas observaciones para el ángulo de fricción interno. Entonces, 20 grados para el suelo con el que estamos trabajando. Finalmente, yo hago el producto de Wn veces seno de alfa n, es decir, aquí tengo Wn multiplicado por seno de alfa n. Y hago lo mismo en esta columna, Wn veces coseno de alfa n, y calculo tomando en cuenta si los valores son positivos o negativos, como ustedes pueden ver aquí. Y al final yo hago la sumatoria para ambas situaciones, de Wn seno de alfa n y de Wn coseno de alfa n. En el primer caso nos da 888.19 kilonewtons metro y en el segundo caso tenemos el valor de 1890.63 para Wn coseno de alfa n. Habiendo montado esa tabla, es simplemente calcular el factor de seguridad, que en este caso va a ser la suma de delta Ln, que es 3291, veces el valor de cohesión, más este término, sumatoria de Wn coseno de alfa n, que es este valor acá, veces tangente de phi', que es este valor acá, dividido por sumatoria de Wn seno de alfa n, que es este valor acá. Sustituyendo todos esos términos, obtenemos un factor de seguridad del orden de 1.52. ¿Quedó entendido hasta acá? Sí, ingeniero. Ingeniero. Gracias, Saúl. Gracias, Iván.
Entonces, esa sería la forma de calcular la estabilidad de taludes a través del método de Dovelas. Y como nuestro factor de seguridad tiene que ser al menos 1,5, llegamos a la conclusión de que nuestro talud es estable. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa en muchos taludes? Un talud puede estar sometido a la acción de la lluvia o a filtraciones. Entonces, en ese caso, ni qué decir en una presa, ¿no? En una presa de tierra, hemos visto que cuando tenemos al menos un estrato permeable, eh, en esos casos siempre va a haber una línea freática, ¿no? Vimos en clases pasadas cómo determinar esa línea freática. Y lo que tenemos que hacer para considerar el efecto de la línea freática es primeramente, como ustedes pueden ver, determinar la línea de flujo, la línea superior, ¿no? Del nivel de agua que va a estar percolando por mi talud de presa. ¿Ok? Y tenemos que calcular para cada dovela en el punto medio cuál va a ser mi altura de nivel freático sobre la base del talud. Entonces tenemos que calcular nuestro HWN, es decir, nuestra altura de nivel freático en base al plano medio de cada una de las dovelas. Entonces, para cada una de estas dovelas tenemos que calcular cuál es esta altura. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, Ok. Entonces vamos a ver cómo en el cálculo de la estabilidad de ese talud que hemos visto, podemos considerar el efecto, cómo podemos considerar el efecto del nivel de freático en la estabilidad del talud. Entonces, como les dije, para tomar en cuenta el efecto del nivel de la línea freática, lo que se tiene que medir son estas alturas, ¿no? 2,17 para la dovela 2, la dovela 1, fíjense que no hay nivel freático, entonces no hay efecto de nivel freático en la dovela 1, pero en la dovela 2 la altura de nivel freático es de 2,17, para la dovela 3 es de 4,63, para la dovela 4 es de 4,66, dovela 5 de 3,78, para la dovela 6 de 2,39 y para la dovela 7 es de 0,76. Entonces tenemos que anotar esas alturas de columna de agua y tenemos que calcular con estas alturas HN que están listadas acá. Tenemos que calcular cuál es la presión de agua de poro, UN, que sale de multiplicar HN por el peso específico del agua, que para efectos de este curso la vamos a tomar como siendo igual a 10 kilonewtons por metro cúbico. Y es así que aquí calculamos los UN para cada dovela. 0, dovela 1, 21,7, dovela 2, 46,3, dovela 3, 46,6, dovela 4, 37,8 dovela 5, 23,9 dovela 6 y 7,6 dovela 7. Con eso calculamos las presiones de cada una de las dovelas. ¿Entendido hasta ahí?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Y habiendo calculado los UN, vamos a hacer una modificación a nuestra tabla de dovelas. Mantenemos la primera columna con secuencia de dovelas, segunda columna las áreas, tercera columna los pesos unitarios del suelo, cuarta columna el peso de la dovela, quinta los alfa n, sexta seno de alfa n, séptima cosenos de alfa n, eh, séptima y octava, perdón, octava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La octava columna, los del TLN, novena columna, cohesión, décima columna, fricción, onceava columna, WN seno de alfa N, doceava columna, WN coseno de alfa N. Hasta aquí no claramente. En la treceava columna colocamos nuestro UN de la tabla anterior, es decir, estos valores los colocamos en la treceava columna. En la catorceava columna colocamos nuestro UN delta LN, es decir, el producto de esta columna por esta columna, ¿no? El producto de estos dos los colocamos en la catorceava columna. Y en la quinceava columna lo que hacemos es a este valor WN coseno de alfa n le restamos el valor de UN delta L. Entonces aquí lo que hacemos es la columna 12 menos la columna 14. Y anotamos todos los datos en la columna 15. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero, Sí, sí entiendo. ingeniero, entendido. Ok, muchas gracias. Y con eso vamos a calcular ahora la sumatoria de delta LN, la sumatoria de WN seno de alfa n y la sumatoria de WN coseno de alfa n menos UN delta LN. Y ahora lo que hacemos es lo mismo, la suma del producto de C', que es este valor, veces delta LN, que es esta sumatoria, más la sumatoria de este valor multiplicado por la tangente de Free, como es la misma para cada valor, por 20, por la tangente de 20 grados. Este valor es este de aquí. Y se divide todo por este valor aquí de WN seno de alfa. Y ahí el factor de seguridad que obtenemos para este caso de nivel freático baja a 1.14. ¿Cuál es la condición del talud en este caso de nivel freático?
condición de estabilidad. 1.5. ¿Cómo? Pero ¿cuál es la conclusión aquí? Inestable de que no Uy, cumple. No cumple, ¿no? Y podemos considerarlo como inestable. Entonces, fíjense ustedes de una condición donde no teníamos nivel freático, en una situación donde no había nivel freático, donde nuestro factor de seguridad era de 1.52 y cumplía la condición de estabilidad, la presencia de nivel freático lo que hace aquí es bajarme el factor de seguridad de 1.52, que en condición de filtración de agua bajamos el factor de seguridad a 1.14. Por eso es tan importante en presas de tierra trabajar con esos filtros, con esos enrocados, ¿no? Que me van a reducir al máximo la filtración de agua a través de mi talud de presa. Y en condiciones en donde yo sí o sí voy a tener esa situación de filtración, tengo que considerar el nivel freático que yo espero tener a través de mi talud y hacer la estabilidad de mi talud tanto en condiciones secas como en condiciones de presencia de freática para garantizar que en ambos casos, eh, yo no tenga esas filtraciones, ¿no? Entonces, en muchas situaciones, lo que se hace es, por ejemplo, proyectar filtros, ¿no? Entonces, aquí, en el caso que yo quisiera reducir, mantener mi factor de seguridad, lo que puedo hacer es proyectar filtros como ven acá, donde mi nivel freático apenas va a afectar esta porción, ¿no? de dovela. Y aquí ya en este trecho no existiría esta filtración debido a que mi filtro va a reducir la línea de filtración por debajo de la posición de mi filtro. Entonces, en estos casos donde se introducen filtros, solamente tendría eh, bajo nivel freático eh, una pequeña porción de mi superficie, ¿no? Entonces, ese es el éxito y la importancia de los filtros de eliminar este efecto negativo que tiene mi nivel freático sobre la estabilidad de talud. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero, entender. Ok, entonces voy a otras soluciones que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, es usar filtros de talud. Entonces, con eso, con filtros de pie de talud, por ejemplo, con eso elimino mi nivel freático en estas dovelas. O yo podría proyectar mi filtro tal vez un poco más hacia arriba, ¿no? Entonces, si mi filtro fuese algo así, por ejemplo, entonces ahí eliminaría en toda esta zona el efecto de mi nivel freático. Entonces esas son las técnicas que se usan para yo saber hasta dónde proyecto mi filtro, si va a ser mejor un filtro de pie de talud, si va a ser mejor un filtro a mitad del cuerpo del talud. Entonces con estas metodologías de análisis yo puedo optimizar el empleo de mis filtros para evitar la inestabilidad que la línea freática me puede generar en mi talud. ¿Quedó entendido hasta aquí?
Sí, ingeniero, se entendió bien. Ok, entonces voy a pasar un pequeño proyectito individual hasta la semana que viene, porque este va a ser uno de nuestros trabajos de evaluación, ¿no? Ya para ir entrando en la parte final del semestre. Eh, Hasta la próxima clase voy a pasar el trabajo que tienen que hacer individualmente. Y bueno, esperemos se solucione ya semana que viene y se regularice la situación para que podamos hacer también nuestras prácticas de laboratorio. Ok, entonces con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Continuamos el próximo martes. Ya coordinamos, ojalá el próximo jueves podamos finalmente hacer nuestro trabajo de nuestras prácticas de laboratorio. Con esto finalizamos por acá. Muchas gracias por su atención y continuamos el próximo martes. Gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Gracias, hasta luego.